de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Hola, bienvenidos a Contexto Azul y Blanco. Gracias por acompañarnos en esta edición de martes 5 de mayo del año 2020. Hoy estaremos conversando sobre la situación actual de la comunidad médica nicaragüense. También hablaremos sobre la niñez y el COVID-19 y por supuesto estaremos dando recomendaciones a las familias nicaragüenses y colegas. Según estadísticas y proyecciones hechas una semana atrás por diferentes institutos o profesionales de la salud sobre la evolución del COVID-19 en nuestro país, vemos hoy en diferentes medios independientes denuncias de nicaragüenses presentando síntomas o muertes de ciudadanos que son entregados a sus familiares en ataúdes sellados, pero ninguno de estos han sido reportados como casos oficiales. Al mismo tiempo, vemos médicos renunciando o presentando síntomas del COVID-19. El SICA subió en sus medios de comunicación el conteo regional. Nicaragua presenta 5 muertes, 7 recuperaciones, 3 activos y 15 confirmados. Bueno, hasta el día de hoy el MINSA reportó ya un caso más, es decir, 16 confirmados. Con estos datos, Nicaragua cuenta con la tasa de muerte más alta de la región, utilizando estos números, ¿verdad?, según los oficiales del Estado, pero de acuerdo al Observatorio Ciudadano del COVID-19, hasta el 29 de abril teníamos 431 casos, es decir, 401 casos sospechosos de diferencia en relación a lo reportado por el MINSA. Ambos números son preocupantes, tanto por la falta de transparencia como por la alta tasa de muertes que representa Nicaragua y donde el Estado sigue sin tomar las medidas necesarias para mitigar el contagio. Aunque la mayoría de ciudadanos nicaragüenses han tomado las recomendaciones de la OMS sobre el distanciamiento social, la autocuarentena y medidas de protección física, todavía seguimos observando a algunos grupos familiares en diferentes lugares públicos. También los niños continúan llegando a clase o participando en actividades llamadas por el Estado. Todas estas razones nos han llevado, ¿verdad?, a invitar a 2 profesionales de la salud, ambos pediatras y médicos activos en diferentes especialidades. Estaremos conversando con el doctor Fulgencio Báez. Él es pediatra hematoncólogo, es miembro activo de la Junta Directiva de CONANCA. Hasta el 2015 fue jefe del Departamento de Hematoncología del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, La Mascota. Actualmente es integrante del Comité Científico Multidisciplinario
grupo de médicos y médicas de diferentes especialidades que se organizaron para brindar apoyo e información a la sociedad nicaragüense de cara al COVID-19. También estaremos conversando con el doctor Jorge Alemán, que es pediatra neumólogo, brinda servicio en clínicas provisionales en la ciudad de León, es miembro activo en la Sociedad de Neumología Nicaragua. En 2018 fue uno de los tantos médicos despedidos por ayudar a salvar vidas en las universidades y hospitales de León. Muchas gracias a ambos por estar acá conversando con nosotros. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muchísimas gracias por la invitación y un gusto también participar acá con el doctor Fulgencio Báez. Igualmente, quiero agradecer la invitación que me han dado. Nosotros estamos atendiendo cualquier foro donde podamos llevar un mensaje para tratar de que la población se enferme menos y evitar las complicaciones y la muerte. Ahí estaremos y por eso estamos dispuestos a responder todas las preguntas y apoyar con nuestro conocimiento en lo que podamos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde, por responder todas esas dudas de la población y por supuesto pues para brindarle esa información tan valiosa en estos momentos. Como mencionábamos en la introducción, tenemos algunas preguntas. ¿Cuál es su visión y análisis ante la situación actual del personal de salud en los diferentes hospitales de Nicaragua? Podríamos empezar por el doctor Luis, por favor. Bueno, hay una gran preocupación de parte nuestra en relación a la situación del personal de salud. Tan es así que hay un comunicado y un pronunciamiento surgido de los propios médicos, uno del Comité Científico Multidisciplinario, donde expresa su preocupación, que es nuestra preocupación, en relación al personal de salud. El personal de salud es la primera línea en el enfrentamiento del COVID-19 y nos preocupaba que no estaban con los equipos de protección personal adecuados para enfrentar los casos que se presentan. Igual en el pronunciamiento, varios médicos, ya iba a la cuenta alrededor de más de 300 médicos firmando, de todas las especialidades y de diferentes partes del país. También uno de los puntos que se expresaba era la gran preocupación por la situación de los médicos, sobre todo en el aspecto de que los médicos se sienten presionados, ¿verdad? Se sienten angustiados porque tienen que atender y además no tienen los medios de protección. Y ya tenemos una cantidad de médicos, de acuerdo a las informaciones extraoficiales que se reciben. Acuérdense que el rumor informático también es usado desde el punto de vista epidemiológico, tiene un valor desde el punto de vista epidemiológico el rumor. Entonces, y no solo es rumor, sino porque es testimonio de diferentes médicos que trabajan en diferentes instituciones en donde se ha visto que hay médicos y personal de salud que ya han presentado los signos y los síntomas de COVID, aunque o no le han hecho la prueba, han salido indeterminadas, y eso es un término que es nuevo, porque no se reporta en ninguna otra parte del mundo casos indeterminados, que para mí en ese caso son positivos. Y estamos hablando de seguirán enfermándose y seguirán teniendo bajas, y la preocupación es, en la medida que se enferma el personal de salud, porque no tienen los medios, los equipos de protección de acuerdo al sitio donde están atendiendo, va a ser cada vez más difícil brindar la atención de calidad para las personas, para los ciudadanos que se están enfermando de COVID. Entonces, esa es una gran preocupación, y nosotros hacemos un llamado al gobierno de la República para que se garanticen los equipos de protección, además que es un deber del Estado, es un derecho que tienen los trabajadores de salud a ser protegidos. No queremos héroes ni mártires. Héroes pueden haber muchos, pero no queremos mártires por no tener con qué protegerse. Y esa es una preocupación realmente grande que tenemos todos los médicos con los que conversamos, y muchos de los incluso están trabajando en unidades de salud que están con esa preocupación.
Yo pues creo que el compartir entre médicos que tenemos una moral y un conocimiento sobre estas cosas es igualito que el doctor Fulgencio Bade. El miedo de muchas personas o muchos médicos que están en las trincheras, en la primera línea, para enfrentar esta enfermedad es enorme. Es enorme porque realmente estamos viendo compañeros, amigos, colegas que están prácticamente cada día detectándose más. Y la mayoría de personas que están siendo ahorita expuestas y contaminadas con la infección somos del gremio médico. Y prácticamente ahorita estamos viendo que desde no solamente internistas, sino que radiólogos, sino que otras personas como cirujanos también pueden ser expuestos, que no están en la primera línea y son fuente de contaminación pues para más otras personas. Entonces el compartir con el doctor Fulgencio que está diciendo en este momento me uno pues a ello, refuerzo tal vez mi voz en este momento con otros colegas, otros amigos que tengo acá, que tienen mucho miedos y prácticamente en esta semana vinieron 2 colegas míos con síntomas totalmente para coronavirus y ellos me dicen, bueno, vamos a enviarte la prueba, sale prueba indeterminada. Eso es algo que nos llama muchísimo la atención en cómo se está diversificando la información, cómo están tratando de opacar este tipo de datos reales a las personas con decir datos inespecíficos, cuando eventualmente un paciente debe estar con datos inespecíficos, a las 48 horas, 24 horas se debería estar haciendo otra nueva prueba para determinar si el paciente es o no es fuente de contaminación, porque estos pacientes eventualmente ahorita en las previsionales que estamos trabajando, se están dando a las 48 horas síntomas leves, alta, y los pacientes no tienen un seguimiento como en otros lugares se debieron de haber tenido. O sea, es totalmente asustante y alarmante este tipo de situación. Entonces, el gremio médico en este momento sí está asustado, tiene miedo, y eventualmente esto fue el pronunciamiento igual que se dice. Nosotros como médicos estamos con temor porque también tenemos familia, también nos podemos infectar, y no estamos diciendo que no queremos atender a la población, queremos atenderla, pero no tenemos la forma, no tenemos la información, los datos reales que deberíamos estarlo teniendo con un medio de diagnóstico real y veraz, ¿verdad? Que esto es lo que nos debería estar diciendo, bueno, sí estamos enfrentándote a un paciente y qué es lo que debemos estarle dando a ellos. Jorge, usted ejerce en la ciudad de León, se leen, ¿verdad? Sobre muchos casos que se reportan en Chinandega y León. ¿Nos podría comentar un poco al respecto? Sí, fíjate que eventualmente en estos días hemos tenido los brotes mayormente en Chinandega. Yo trabajo también en Chinandega y en los cuales médicos, hoy actualmente un médico radiólogo va a cuidados intensivos, a unidad de ventilación mecánica. Es algo tan alarmante y nos impacta muchísimo porque son personas que 2 días antes los estás viendo bien, eventualmente sano, y de repente pues está con síntomas y las pruebas gloriosas, ¿verdad? Inespecíficas, a las 48 horas un paciente con síntomas estables cambia rotundamente. Hay una clínica que trabajo, ingresa otro colega mío, y eventualmente las clínicas no están llenísimas, ¿verdad? Conste, pero sí ya estamos teniendo las unidades de cuidados para coronavirus, estamos teniendo de 2 a 3 pacientes diarios, de 2 a 3 pacientes diarios con síntomas. Eventualmente se reporta al Ministerio de Salud, al CILAIS, y ellos nos envían qué cosas hacer, se envían o no se envían las muestras, ellos nos reportan a las 24 horas las muestras si fue positiva, fue negativa o fue inespecífica, que esa es ahora la nueva modalidad que se están implementando. Y eventualmente si el paciente tiene síntomas leves a moderados, se puede dar eh, altas a las 48 horas. Chinandega, la mayoría de pacientes están atendiéndose en el Hospital España. Creo que actualmente hay entre 3 y 5 pacientes. Hoy quise informarme con colegas, pues eventualmente solo me informaron de que había uno que iba a ser trasladado el día de hoy. Y lo más alarmante fue el colega, pues igual que tenemos ahorita hospitalizado, que es un doctor pues igual reconocido, y estuvo laborando también en León y ahora está laborando en Chinandega.
Es precisamente esa preocupación que ustedes ya comentaban, ¿verdad? La preocupación del gremio médico, que, bueno, alrededor de 250 médicos y médicas firmaron un pronunciamiento ante las medidas tomadas por el gobierno actual de cara al COVID-19. ¿Cómo nace esta idea y por qué? ¿Han tenido alguna respuesta por parte del Estado ante este llamado? Doctor Luis, Eh, por favor. sí. Ve, el comunicado circuló y los médicos lo fuimos suscribiendo. Realmente yo cuando lo leí sentí que representaba eh, el mismo sentimiento y la misma preocupación que yo tengo alrededor de la situación. Era un comunicado muy ponderado, maduro, que hace planteamientos al gobierno de la República, ¿verdad? Y hace planteamientos a la ciudadanía, hace planteamientos para la protección de los trabajadores de la salud, de tal forma que se abordan tres componentes importantes que son la educación y el mensaje a la población, el mensaje al gobierno, ¿verdad? Y además el hacer un llamado tanto al gobierno como a los propios trabajadores de salud para la protección, para que se protejan, para que se cuiden, porque es una preocupación de todos nosotros, pero sobre todo un llamado al Estado, porque son los responsables directos, ¿no? de lograr, de lograr la protección de los trabajadores de la salud. Entonces, sí, por eso, y así fue como poco a poco lo fuimos suscribiendo. ¿Quiénes lo elaboraron inicialmente? No tengo idea, pero quien lo haya elaborado, no importa, lo importante es el contenido del mensaje, que es un contenido bien responsable, por una preocupación que es prácticamente unánime entre nosotros. Yo igual, ese comunicado me llegó por vía WhatsApp entre los grupos de médicos que tenemos. Existen muchos grupos de médicos, entonces el leerlo fue un compartir, fue cada letra, cada frase, el decir, pues yo estoy representado en estas cosas o en este mensaje que estamos viendo. No sé si la población en general lo ha logrado leer, pero es un compartir de casi todos los médicos que estamos a nivel nacional, el decirnos que no estamos vulnerables, es decir, que nosotros vamos a ser la fuente más expuesta ante este virus, porque realmente nosotros, nuestro sentir, nuestro compromiso como médico es ir a atender a la población, estando en una unidad pública o estando en una unidad privada. Y esto es algo que nosotros tratamos siempre de reflejar a la población, que el gremio médico es estar siempre estando con la población, estar con las personas que necesitan y que están infectadas. Entonces creo que este pronunciamiento pues sí nació de un grupo de Managua. En realidad pues el mencionar pues nombre de quién fue que me nació, pues tal vez puedo fallar en quién fue el originario de él. Sin embargo, pues tengo algunos conocimientos de dónde pudo haber estado viniendo. Sin embargo, pues yo estoy con la cara en este momento de decir, yo firmo este pronunciamiento porque yo reafirmo que cada una de las frases es un compartir de cada uno de los médicos con compromiso y con humanidad. Creo que se fue. Y por supuesto, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, Contexto es una plataforma que promueve la participación ciudadana y a través de nuestros diferentes medios hemos recibido varias consultas. Entre ellas tenemos la siguiente. En las calles he observado muchos padres de familias con sus hijos menores en supermercados. ¿Qué tan expuestos están los niños? ¿Qué tan vulnerables son? ¿Y cuál es su recomendación ante esta situación? Bueno, vean, en Centroamérica, entre el 12 y el 16, 17 de marzo, todos los países de Centroamérica, que son parte del SICA, suspendieron las clases en todos los colegios públicos y privados, menos en Nicaragua. Esto
es una de las grandes preocupaciones que hemos tenido, porque sí hemos creído que es muy importante que no asistan a clase los niños, tanto niños como jóvenes y como universitarios, porque está demostrado que se reduce el contagio en alrededor del 25% de todos los casos, se reduce un 25% el contagio. Entonces, sí, cuando vemos niños en la calle, pues nos preocupa porque realmente a veces se interpreta como que hay vacaciones y al suspender la clase, porque el sector privado de la educación suspendió su clase, incluso autorizado por el Ministerio de Educación, tengo entendido, las universidades están planteándose modalidades por encuentro que realmente disminuye el contagio, pero el contacto físico, pero no resuelve el problema. El problema es suspenderlo totalmente y hacer la educación en línea, por televisión, por radio, por diferentes opciones que pueden haber, pero no es vacaciones, sino que para que el niño permanezca en casa. ¿Por qué razón? Porque los niños, primero, es un sector que está en riesgo. Segundo, el niño en una buena cantidad de casos son asintomáticos o presentan la enfermedad muy leve, que puede pasar incluso a veces hasta vida, y por lo tanto se convierten en transmisores importantes de la enfermedad. El hecho de estar en colegio, por ejemplo, hace que se contagien entre compañeros y a los profesores mismos. Y hay profesores de edad arriba de los 50 años que están en riesgo. Entonces, creemos pues de que el permanecer en casa de los niños es muy importante, pero no permanecer en casa y salir para ser mandados, sino deben de estar en casa y crear todo un programa entre los padres y los niños para que sepan llevar su estadía en casa. Nosotros en el Comité Científico Multidisciplinario sacamos unas recomendaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con permanecer en casa de los niños y jóvenes. Y entre recomendaciones decíamos que deben de tener más atención por parte de los padres y cuidadores a los niños durante esta época, porque hay que trabajar con ellos, organizarles el tiempo de estudio, organizar el tiempo de alimentación, tener tiempo para jugar con ellos, inventar los juegos que antaño se hacían, juegos de mesa, juegos al aire libre en los lugares que lo permitan, que se permita, y detectar cualquier problema que puedan presentar los niños si, por el estar en casa aislado. Y por otro lado, enseñarles, trabajar con los niños en que aprendan todas las medidas de protección, ¿verdad?, que se recomiendan, como es lavado de manos, enseñarles toda la técnica de lavado de manos a los niños, y que deben de hacerla tan frecuente como sea necesario, todo en diferentes momentos, cuando juegan, cuando dejan de jugar, cuando van al baño, al inodoro, después de ir al inodoro, antes de comer, después de comer, antes de irse a acostar, después de estudiar. O sea, hay diferentes momentos que tienen que hacerlo. También es trabajar con ellos, enseñarles cómo es que deben si les da tos, cómo deben de toser, el uso del alcohol gel, cómo deben usarlo. Es enseñarles todas las técnicas de prevención también, y si hay personas adultas, mayores, o personas con alguna enfermedad de base que predispone a complicaciones por el COVID, que los niños, si ya anda algún niño con algún síntoma, no se acerque mejor a las personas mayores de 60 años o que tengan una enfermedad crónica, como se ha mencionado tantas veces, los cardíacos, hipertensos, diabéticos, y personas que han sido fumadores, etcétera. De tal forma que sea todo un proceso, ¿verdad?, para trabajar con ellos en casa.
Sí nos preocupa enormemente que anden en la calle, que anden en el supermercado y sobre todo anden sin ninguna protección y sin guardar las medidas de distancia de metro y medio, cuando menos, ¿verdad? Que tienen que estar separados entre ellos y otras personas. Usar mascarillas si van a esos lugares públicos, porque la mascarilla protege y protege a las otras personas. Y lo ideal sería que no anduvieran en lugares de alta concentración de personas. Doctor Jorge. Ok, fíjate que en Wuhan, China, fue algo muy interesante, porque en últimos estudios, unos artículos que salieron hace poco, ellos comentaban de que los pacientes sintomáticos se empezaron a hacer muestreo de toda la población, en el cual el 67%, 63% de la población pediátrica, infantil, menores de 18 años, estaban positivos. Esto fue muy interesante porque los pacientes pediátricos no presentaban síntomas. Uno de los pacientes, todavía el paciente 63 que habían tenido de ellos, cuando se tomaron las muestras, probablemente la persona que lo contaminó fue su sobrino, que vivía en un recinto, un residencial familiar. Esto lo comento como algo introductorio porque los niños son asintomáticos. Los niños, el 90% no tienen síntomas. Y los síntomas que pueden estar presentando son totalmente inespecíficos. Puede venir desde una diarrea, conste, una diarrea y fiebre, que han estado viniendo casos así, hasta problemas respiratorios que eventualmente son mayores o trastornos como de alergias. Entonces los niños, su problema de coronavirus es totalmente inespecífico y prácticamente no van a pasar nada. Sí, pueden haber casos que pueden llegar a letalidad. Esto es algo pues también no debemos de obviarlo. Sin embargo, pues el retomar que los pacientes son asintomáticos, los pediátricos, y darnos la libertad a nosotros de que vayan a su casa y que posteriormente vayan a un colegio o vayan a una unidad donde tengan aglomeración de personas, los pacientes pediátricos pueden ser las semillitas para cultivar el otro lugar o otra florero para que germine el virus. Entonces, por eso es de que nosotros consideramos de que no deben de haber clases, porque los niños que van a clases se reúnen entre, pues ves una aula de clase, 20, 30 personas, 50 niños que pueden estar acá y posteriormente vayan a su casa. Uno de ellos pudo haber llegado infectado e infectó a 3, 4, 5. Los otros 5 llegan a su casa, infectaron a su casa, a su familia y posteriormente se repliega otra vez. Y estos niños no tuvieron síntomas absolutos. Entonces, creo que el permitir a los niños andar libremente a ambientes externos es muy peligroso, no solamente para su familia, sino para el ámbito en general externo, porque podría estarme generando contaminación a las mayores personas. Los niños usualmente, casi ninguno, te lo digo, le gusta andar una mascarilla. Casi nadie le gusta. Los niños vienen al consultorio de acá y la mayoría vienen sin mascarilla. Las técnicas de higiene de manos son limitadas. Tenemos que estarle diciendo a los papás que les ayuden, les impulsen a que se laven bien las manos, que utilicen mal, porque eventualmente si ellos pueden, los niños no lo hacen. Entonces, pues yo creo llamarle acá un poco a los padres de familia de que tratemos de tener un poquito de resguardo a los niños en casa. Yo sé que es muy difícil, yo soy padre de familia también, tengo hijos, y el mantener un niño pequeño, un niño un poquito más grande, tal vez los niños mayores de 10 años un poco más difícil, pero los niños de 5 años menores es sumamente difícil mantenerlos en actividades, así como dijo el doctor, para mantenerlos un poco estables, pero sacarlos y hacer este error es garrafal. Doctores, en caso que los niños presenten algún síntoma, ¿qué deben hacer los padres de familia? ¿Dónde deben acudir? ¿Es preferible que se queden a tratarlo en casa o bien asistir de inmediato a un centro de salud? Bueno, esa es una pregunta muy importante y se ha dicho muchas veces que a los niños es leve la enfermedad y tiene su verdad eso, pero hay un porcentaje de niños que pueden complicarse, que pueden presentar síntomas de agravamiento de la enfermedad, sobre todo en especial aquellos niños menores de 1 año y los niños que tengan una enfermedad de base, cardiópatas, diabéticos, niños con problemas inmunológicos.
que pueden tener complicaciones, e incluso niños que no tengan ninguna enfermedad de base pueden llegar a complicarse. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, lo que recomendamos nosotros, si los niños empiezan a presentar síntomas que pueden ser muy inespecíficos, como mencionaba el doctor, pero que empiezan a tener fiebre, que presentan un cuadro de gripe, un problema respiratorio, presentan una diarrea. Lo primero es que llamen, si tiene su médico, llamar a su médico y comunicarse con él. Si el caso es leve, aislarlos en la casa hasta donde se pueda. Tenemos viviendas donde viven 5 o 6 personas en una sola habitación. Entonces, en ese caso, si es posible, ponerle una mascarilla y los demás de la casa que se pongan mascarilla, porque cuando las 2 personas tienen mascarilla, las posibilidades de que el contagio se reduce considerablemente a que solo una persona la use. Entonces, tratar de que use mascarilla, convencerlo, jugar a los superhéroes o a los superdoctores, entonces ellos pueden aceptar tener la mascarilla. Hay que buscar la forma del lavado de manos frecuente y tratar de separarlo, sobre todo de las personas mayores. Y en esto es importante también la solidaridad a nivel de la familia y del barrio, para tratar de evitar que ese muchachito que anda con algunos síntomas que son inespecíficos y que tenemos que pensar que puede ser COVID-19, tenemos que tener en mente que cuando presentan esos síntomas, esto puede ser COVID-19, porque estamos convencidos de que ya hay transmisión comunitaria desde hace varios días y que esto tenemos que tomarlo en cuenta muy seriamente. Entonces, es aislarlo. Ahora, si el niño presenta disnea, o sea, se pone cansadito, que le cuesta respirar, porque comienza a respirar agitado, debe inmediatamente trasladarse a la unidad de salud que le corresponde, a la unidad de salud más cercana, porque ese niño pudiera estarse complicando. Ahora, aquí lo más importante también es la prevención, evitar que ese niño que se enferma se convierta en transmisor de la enfermedad para el resto de la familia y sobre todo para las personas mayores, como mencionado, o con enfermedades crónicas de base. Pues sí, mira, los síntomas pueden variar muchísimo. En los niños, así como decía, los niños no tienen un síntoma muy específico para decir, bueno, voy a dar tos o dolor de garganta, así como refieren en los adultos. Los niños pueden tener desde solamente una fiebre abrupta, y ya pasó. Creo que en estos casos, así como decía el doctor, si uno tiene su médico de cabecera, pues llamarlo, tratarlo de mantener pues al tanto de qué es lo que pasa. Yo creo que en estos casos el ir a acudir a una unidad de salud donde hay mucha aglomeración de personas es contraproducente. Si tiene su médico y su médico tiene al menos su orden de llegada del paciente, si tiene las medidas higiénico-sanitarias para atender a ese paciente, pues entonces que vaya donde él. Si no, pues yo creo que mejor pues son líquidos lo que se pueden estar dando, manejo con analgésicos, y eventualmente pues si el paciente llega a presentar algún síntoma de complicación como dificultad respiratoria, que son la mayoría de las cosas que debemos estar observando, pues acudir a una unidad cercana lo más rápido posible, como un puesto de salud, centro de salud o una unidad hospitalaria, que son las principales que se deberían estar viendo. Buscar siempre nexos, ¿verdad? Los nexos es bien importantes. Por eso siempre tratamos de decir de resguardo, traten de no, o sea, yo sé que es bien difícil porque en estos momentos, eso es lo feo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir a trabajar y mucha de la población nicaragüense tiene que ir a trabajar. Entonces, el ir a trabajar de las padres de familia eventualmente expone mucho a la familia o a los niños que están en la familia. Actualmente las familias nicaragüenses desconfían muchísimo de, uno, el gobierno, y dos, del sistema de salud que tenemos, precisamente por la falta de información veraz, ¿verdad?, ante esta situación que estamos viviendo. Y precisamente de eso está relacionada la siguiente pregunta que nos hacía una de las personas que nos escribió. Dice de la siguiente manera: el MINSA se encuentra en jornada de vacunación. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? ¿Realmente estas vacunas fortalecen la defensa? ¿Es recomendable o no?
Si me permitís, creo que voy a hablar hoy primerito porque se me está descargando el celular. Yo creo que ha sido un poquito medio contraproducente el hacer jornadas de vacunación, porque llaman a la población a que lleguen a una unidad y tengan contacto con las demás personas. Más aún, la vacuna de influenza que se está poniendo actualmente es una vacuna nueva, es una vacuna que se implementó pues por una empresa pues igual que se ha instalado acá en Nicaragua y que eventualmente a nosotros nos deja, yo no he tenido ningún contacto de la vacuna, no sé qué cepa están utilizando. La vacuna de influenza puede tener varios tipos de cepas, o sea, de virus que pueden venir de ellas y posteriormente se produce. Y no sé, yo no la conozco muy bien. Entonces a veces me llama la población y me dice, doctor, ¿está bien que la ponga o no la pongo? En realidad, fuese útil, es útil si nosotros tuviéramos, si yo estuviera seguro que, bueno, sí me va a proteger contra algunas cosas. Yo hay algunos artículos que me dicen de que poner la vacuna y en este momento y favorecer entonces, pues creo que en este momento poner una vacuna y al la persona prueba, Doctor, disculpe si pudiese acomodarse por favor el micrófono, doctor Jorge, para escucharlo mejor. Ok, lo que estaba diciendo es de que en cierto momento el aplicar la vacuna, cuando no conozco el tipo de cepa. Bueno, aló. Hola, sí, lo escuchamos. Bueno, al parecer estamos teniendo problemas con la comunicación con el doctor Jorge. Ya nos había mencionado que su celular se estaba descargando, lamentablemente. Doctor Luis, si usted pudiese continuar con la pregunta, por favor, con la respuesta. Aplicar y cumplir el esquema de vacunación de todos los niños es una actividad correcta y las personas deben de tratar de que sus hijos tengan todas las vacunas al día. Eso es absolutamente correcto porque y más si estamos con una pandemia, de pronto pueden coexistir más de una enfermedad en los niños, de pronto influenza más COVID, eso puede ser un serio problema, ¿verdad? O que volvamos a tener casos de sarampión, que tenemos años de no tenerlo. Entonces sí es correcto. Lo que no es correcto es la metodología que se ha usado. La metodología que se ha usado con movilizaciones importantes de personas y de trabajadores de la salud, eso no es correcto, porque lo que estamos es propiciando la transmisión en la comunidad del COVID-19. Por otro lado, el que llegue mucha gente a la unidad de salud, si no tenemos bien organizado el mecanismo, al llegar a la unidad de salud, también puede ser un error. Tiene que mantenerse la separación de 1,5 metros a 2 metros de distancia entre niño y niño, ser vacunados entre los padres y su bebé con el brazo. Deben organizarlo adecuadamente, no deben de estar amontonados en una sala de espera pequeña, calurosa de una unidad de salud. Eso tiene que saber organizarse. A mí cuando me llaman muchos papás, padres de familia que vacunan a sus hijos en empresas médicas previsionales o en centros de salud, yo lo que les digo es que en base a la experiencia busquen el momento de menos flujo de pacientes, que guarden la distancia entre una persona y otra. Si a alguien se les acerca, que les diga que se retire, que guarden la distancia, que lleven alcohol gel en sus manos para si un niñito que ya se moviliza, camina, se les escapa de la mano y toca alguna superficie, le pongan alcohol gel inmediatamente y que vayan y apliquen la vacuna. La vacuna es correcto aplicarla. Y lo de la movilización, eso está contraproducente. Hemos visto trabajadores de la salud sin ninguna protección
pero sin ninguna protección en estas campañas de vacunación. Y eso tampoco debe ser así. Una paciente me llamaba para preguntarme si se aplicaba una vacuna o recibía una vitamina, pero me dice, la persona que la anda ni se puso alcohol gel en la mano, ni se lavó las manos, y quiere que yo le dé a mi niño de su mano una vitamina que andaban dando antiparasitario. Entonces, lógicamente la gente también ya ha tomado conciencia de la importancia de la higiene de manos, y si el trabajador de la salud no está cumpliendo con la higiene de manos, también pienso que puede ser un error, puede ser una forma de transmisión de la enfermedad. Tanto la protección del trabajador como la protección a las personas que acuden a aplicar sus vacunas, sobre todo en este caso a los padres de familia y a los niños. En cuanto a la vacuna de la influenza que el doctor mencionaba, sí, yo creo que ese es un problema que tenemos, porque no tenemos información. Conocemos las otras vacunas que se aplican en el sistema de salud, pero la vacuna de la influenza no ha habido una información para que se nos diga si es una cepa, son 2 cepas, son 3 cepas, son 4 cepas, qué es lo que están poniendo, ¿verdad? Entonces, realmente, de pronto para nosotros no es si recomendamos o no recomendamos la aplicación de esa vacuna. Entonces, ¿por qué? Porque no hay información suficiente, así como no hay información suficiente sobre la situación real como está en el país. Siempre la información transparente, clara, directa y precisa es lo que hace que la gente tenga más confianza en las actividades que se realicen. Doctor Jorge, habíamos perdido comunicación con usted. Lamentablemente, ¿podría retomar su respuesta, por favor? Sí, lo siento, el celular está un poco descargado. Ok, no, le comentaba, pues igual, así como le decía el doctor, de que las vacunas de influenza a veces pueden ser producidas de diferentes lados. Entonces, a veces el hemisferio norte tiene un tipo de vacuna que se llama Fluarix, muy buena, y el otro tipo de vacunas pueden venirse y producirse en el hemisferio sur. Son diferentes tipos de corrientes, de cepas, así como se llama. Eventualmente de esas nosotros tomamos y se pueden decir, en este momento, en este país, está pasando este tipo de influenza, entonces fuese correcto poner este tipo de vacuna. Pero, pues, como les comentaba, la vacuna de influenza que se estaba administrando, pues, en este momento, yo no sé. Es así, pues, yo no sé. Las personas, los familiares me llaman para decir si se las ponen a aplicar, y en realidad debo decirle, y quisiera decirles, sí, pongas con toda la seguridad del mundo, porque las vacunas yo soy pro vacunas, y en todas las otras vacunas, comento, hay que administrárselas. Pero en realidad por el conocimiento que tengo, pues de que deben de tener diferentes tipos de variaciones de cepa, me deja mucha duda. Y bueno, eventualmente las medidas de recomendación son siempre recomendadas para cada uno del personal cuando va a administrar una vacuna. Y pues espero de que también cuando estén yendo casa a casa a administrar este tipo de vacunas, tengan las recomendaciones de usar mascarilla, porque también el ir a una casa, no sabemos cómo está esa casa, si se expuso a alguien a una infección por coronavirus, me puede venir a otra casa y posteriormente a otra casa, y eventualmente ahí está regando un poquito la transmisibilidad de la enfermedad. Entonces, pues en esto de la vacuna es súper controversial, es muy controversial. Yo creo que lo prudente que se pudo haber hecho en este momento es retrasar algunos meses, que no pasa nada, no pasa absolutamente nada haber dado 1 mes, 2 meses de retraso de las vacunas, cuando pues eventualmente tenemos la abolición del polio de hace años, abolición de enfermedades como la pertusis, que se miran muy pocos. Entonces se pudo haber tenido un poco de retraso. Pero bien, son recomendaciones que se hizo en un momento de pandemia, que la recomendación absoluta que debe ser primordial en este momento es evitar aglomeración para mí. ¿Actualmente han tenido algún caso cerca de ustedes? ¿Cuál debería de ser el accionar de un médico, de la familia y del paciente si se llegase a presentar un caso? Doctor, no sé si... Bueno, en el caso nuestro lo hemos visto incluso en el servicio de pediatría del Hospital Vivian Pella, donde yo trabajo, donde estamos
alrededor de 22 pediatras trabajando en 2 torres. No hemos visto ni hemos sospechado de ningún caso de COVID-19 realmente. Sí hemos estado viendo, y pudieran ser COVID-19, algunos casos con otros síntomas no clásicos, ¿verdad? Como hemos mencionado, que niños con algún cuadro respiratorio leve, muy leve, niños con problemas de diarrea, vómito y diarrea, problemas en la piel, algún rash, también está descrito que esa puede ser una de las manifestaciones iniciales, de tal forma que, pero sí lo más importante es que la afluencia ha disminuido considerablemente, ¿verdad? En el caso de donde nosotros trabajamos, porque una buena parte de la población se ha autoguardado en sus casas. La gente ha escuchado los consejos que los médicos hemos venido dando y una unidad de la población se han quedado en casa y únicamente cuando van algunos que salen a trabajar están cumpliendo, los padres de familia que les toca ir a trabajar con alguna medida. No todo el mundo, pero una buena parte de la población sí se ha quedado en casa. Eso ha permitido en alguna medida, sobre todo todos los niños del sector privado, que son bastantes miles de niños, ¿verdad? Que de la educación privada, que desde marzo no van a clase y tienen clases en línea. Eso ha hecho también que este grupo de niños se enfermen menos, ¿verdad? Pero tenemos que estar atentos y por eso todos los médicos, todo el personal, debemos de tener los equipos de protección personal en nuestra consulta diaria, porque cualquier niño que llegue con cualquier sintomatología, que no necesariamente es el cuadro típico que se ve en el adulto, como mencionaba el doctor, puede ser un caso y debemos pensar que puede ser sospechoso de COVID. Debemos dar las recomendaciones a los padres, ¿verdad? De cómo deben de cuidarse, cómo deben mantener al niño en casa. De tal forma que esa es la situación, pero que hayamos tenido diagnóstico confirmado de algún niño, no ha habido ningún niño confirmado, ¿verdad? De los 15 que están reportados, ¿verdad? No ha salido ningún niño, pero realmente ahí entre esos 15. Yo, con respecto a edades pediátricas, pues no sé, sí, tampoco no puedo confirmar ninguno. He tenido tal vez alguna sospecha, pero no, creo que tal vez es súper difícil, así como te digo, en edades pediátricas es muy, muy difícil confirmar una edad pediátrica. Sí he tenido pacientes adultos, un colega mío, un pediatra, lamentablemente vino con muchos síntomas y pues tuve que evaluar pues al paciente para ver cómo estaba con ellos. Y en estos casos lo único que pude estar diciendo es que resguardar sus casas, era un caso leve. Hay un número de teléfono que se debe solicitar o se pide por parte de su empresa médica o se pide por parte del hospital público para que le realicen la prueba. Sin embargo, pues ya ves los resultados que pueden estar saliendo. Entonces, el confirmarte que el paciente haya salido positivo, no salió pues igual positivo, pero para mí el paciente tenía síntomas a un 70%. Entonces, en estos casos, la mayoría de las cosas que se deben hacer es resguardarse en tu casa, aislarse. Los periodos de aislamientos deben de usar de entre 2 semanas hasta 4 semanas. Los pacientes pueden ser positivos 4 semanas posteriores cuando ya no tengan ningún síntoma. Bueno, tal vez el paciente tuvo síntomas el primer día, se quitan al 5.º o al 10.º día, pero cortar del último día que tuvo el paciente sus últimos síntomas pueden ser positivos todavía o transmisores 2 semanas posteriores hasta 4 semanas posteriores. Por eso es importante que el paciente, si tienen síntomas, tienen mucha sospecha, tratarse de aislar lo más posible que pueda. Ya para ir finalizando, ¿cuáles serían sus recomendaciones para sus colegas que se encuentran en la primera línea, aquellos que se sienten vulnerables ante las negligencias del Estado
y cuáles serían sus recomendaciones también para la población nicaragüense con hijos y sin hijos. Yo le quiero decir a los compañeros o colegas míos de que eventualmente es verdad que la persona externa, el paciente, es importante y debemos de dar lo mejor. Sin embargo, no puedes arriesgarte a dar lo mejor cuando sabes que vas a pasar sobre una cuerda floja y abajo está un volcán. Tengan el cuidado posible, resguarden su vida y resguarden su familia. A veces el hecho de sentirnos atados ante un sistema es muy duro. Sin embargo, lo único que estamos pidiendo es que tengan mayor cuidado con todas las personas que puedan llegar a algún lugar para poderse cuidar. Y creo que la ética de un médico, así como decía alguien, no solo corresponde el guardar el sigilo de las personas, sino también nosotros debemos de ser promotores a la educación de la población. Así que tal vez en esto, yo también tengo muchos problemas con mi familia, el ser voz para el decir o el demandar algo de justicia. Sin embargo, creo que yo estoy haciendo lo que los colegas con éticas deberían estar haciendo. Denunciar o decir de que existe una enfermedad prácticamente. Eso es lo que estamos diciendo, que existe una enfermedad y que las recomendaciones con otros científicos, con otras personas que han estudiado más, es el decir lo que debemos de protegernos todos, y las protecciones son lavado de manos, aislarse, usar mascarillas, y el gremio médico es el que más puede estar afectado porque las personas no se cuidan. Entonces pedimos que la población se cuide y pedimos que el gremio médico pues igual trate de resguardar su salud, y que si ustedes consideran de que están teniendo algún paciente con alguna enfermedad, pues el deber de un médico es siempre afirmar que está pasando una enfermedad. No que digas qué persona es, porque eso es irrespeto al sigilo o a la privacidad del paciente, sino de que estamos enfrentando una enfermedad que nos afecta a todos, no solamente a un cierto grupo de personas. Bueno, en mi caso yo quería, para finalizar, hacer algunas recomendaciones. Como siempre, lo que nos mueve a los médicos, lo que nos mueve a los que somos miembros del comité multidisciplinario, lo que nos movió a muchos médicos a firmar el pronunciamiento, en primer lugar, es un llamado, es decirle al gobierno, estas son nuestras recomendaciones. Estas son las cosas que deberían de hacer, ¿verdad? Y se hace de la mejor manera, con la mejor intención, porque son muchas personas con mucha capacidad y basados en la ciencia, basados en las experiencias de otros países, basados en lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No estamos inventando el agua caliente. Entonces, cuando se hacen estas recomendaciones, se hacen en base a la ciencia, en base a experiencias en otros países, aquí nomás experiencias en Centroamérica, en donde esas son las recomendaciones que se le pide al gobierno que se ponga al frente, ¿verdad?, del control, de la mitigación de esta enfermedad. Y por otro lado se pide que sea transparente en la transmisión de la información, porque la transparencia de la información da también un actuar más seguro a las personas para protegerse y cuidarse. Si decimos que no hay caso, la gente sale a la calle tranquilamente, entonces estamos induciendo a que se contagien más. Tenemos que ser transparentes en la información. Por otro lado, y a la población, las recomendaciones básicas y fundamentales que siempre decimos: primero, quédense en casa. Esa es una afirmación que hacemos permanentemente. Aquellas personas que no pueden quedarse en casa que tienen que trabajar, que ganar cada día, por lo menos una distancia de 1.5 a 2 metros de distancia. OPS dice 1 metro, pero nosotros hemos revisado otras literaturas, como la del CDC de Atlanta, que recomiendan hasta casi cerca de 2 metros. Entonces, hemos un punto medio, que es 1.5 metros de distancia entre una persona y otra. Usar alcohol gel,
la gente que trabaja vendiendo cosas hagan una solución de cloro, como se ha dicho muchas veces, llevarle en un frasquito, que es el frasquito diario que va a preparar, y esa solución de cloro para ponerle alguno de sus productos que vende o que se le entrega a las personas. Eso le va a dar más seguridad al comprador también de que va a estar ahí. Cuando lleguen a su casa, sus zapatos afuera, que se cambien, que se den un baño. Por eso es muy agua para que la gente tenga con qué lavarse las manos, para que tengan con qué hacerse su higiene personal. Es la recolección de la basura, para que no esté acumulada por todo Managua. Y recordarle a la población que es el momento de iniciar la destrucción de criaderos, del posible vector del mosquito, porque hemos tenido dengue desde el año pasado. Durante estos 4 meses hay una mayor transmisión de dengue por el mosquito transmisor, la Aedes aegypti, y vienen las lluvias y se nos va a juntar otra epidemia más que tenemos que estar atentos. Los nicaragüenses tenemos que contribuir también con mantener limpios nuestros hogares, nuestro patio, eliminar todo el calachero que a veces tenemos acumulado, ¿verdad? Y al trabajador de la salud, que se cuide. Al trabajador de la salud, mi respeto. Yo creo que el mundo entero está respetando al trabajador de la salud, al médico, reconociéndole su entrega en estos momentos del COVID, y más aquí en Nicaragua, que lo están haciendo con la mano pelada. Entonces es también que pidan, que exijan sus equipos de protección personal para evitar que ellos se enfermen y después vayan a enfermar a su familia. Hola. Sí, listo. ¿Me escuchan? Ahora Bueno, sí. de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Contexto Azul y Blanco. Agradecemos nuevamente su participación, doctor Jorge Ernesto Alemán y doctor Luis Fulgencio Báez. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y a las personas que nos están sintonizando a esta hora. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.